RAM o CS. Grupos de control. Mediante esta funcionalidad, es posible controlar y monitorizar simultáneamente diferentes parámetros de los canales específicos que nosotros deseemos. Así, por ejemplo, es posible agrupar todos los canales A de un conjunto de amplificadores y asignarles un control común de ganancia virtual en cabeza, que nos permita variar la ganancia de todos ellos. Los parámetros que podemos agrupar creando un grupo de control son los siguientes: ganancia de entrada, ganancia de salida, delay de entrada, delay de salida, y ecualización de entrada en futuras versiones. Además, podemos crear también grupos de alerta, que nos permitirán monitorizar estos grupos de canales, de la misma forma que hacemos con las zonas. Para crear los grupos de control, debemos de crear una nueva estructura similar a la estructura de dispositivos, donde incluiremos dentro los grupos deseados, o las carpetas que nos ayudan a distribuir nuestros recursos de forma gráfica. Así, por ejemplo, podemos tener una estructura de dispositivos que incluye dos zonas, left y right, cada una con 3 amplificadores, y podemos crear unos grupos de control en una estructura similar que además agrupa las vías de graves, medios, y agudos de cada amplificador, graves en los canales OB, medios en los canales C, y agudos en los D. De esta manera, podemos controlar independientemente tanto la ganancia, delay, y ecualización de un conjunto de entradas o salidas de canales de diferentes amplificadores. Esto nos permite poder realizar una configuración global de nuestro sistema total, bien sea para su puesta en marcha inicial, o su manejo diario. Para acceder a la configuración de grupos de control, debemos ir a la pestaña Control Groups, y añadir tantos grupos de control como necesitemos desde el menú superior, o mediante el menú al que se accede con el botón derecho. Desde este menú podemos crear también las carpetas necesarias para englobar diferentes zonas o grupos. En el árbol de la izquierda nos aparece la estructura de zonas creada anteriormente con nuestros dispositivos en la ventana Devices. A su derecha, está el árbol de grupos, donde crearemos los grupos de control, a los que arrastraremos las zonas o los amplificadores directamente desde el árbol de zonas. Amplificador o zona de amplificadores a un grupo de control, aparecerá una ventana que nos guiará en el proceso de creación del grupo. En esta ventana aparece primeramente el tipo de grupo que se va a crear, seguidamente seleccionaremos si este grupo afectará a los recursos de entrada o de salida de nuestros amplificadores, y por último seleccionaremos a qué grupo de entradas o salidas afectará. Cuando pulsamos sobre el botón Add to Group, se creará en el árbol una lista de los recursos seleccionados, indicándose el tipo de recurso, junto al modelo de amplificador, nombre y número de serie, como es habitual. Para acceder al control creado, pincharemos sobre el icono correspondiente que figura a la derecha del nombre del grupo de control. Esto nos abrirá la ventana de control del grupo, y modificando su valor crearemos un nuevo control virtual del parámetro seleccionado. Podemos crear tantos controles o carpetas como deseemos, y cada uno de ellos tendrá asignado un nuevo control virtual que modificará el valor de todos los recursos que cuelguen de él. Hay que tener en cuenta que no es posible incluir un mismo control de grupo en dos carpetas diferentes, ya que esto podría producir un anidamiento recursivo, o una dualidad. En nuestro ejemplo hemos creado de raíz una carpeta llamada All New, donde cuelgan dos carpetas Left y Right, que contienen las carpetas Low, Mid y High. Dentro de estas carpetas, se han creado los grupos de control de ganancia, delay, y alertas, y se han asignado a los recursos correspondientes, en este caso las ganancias y delay de salida de los canales específicos. De esta forma, podríamos controlar por ejemplo el nivel o delay específico de las vías de graves. También podríamos controlar estos mismos parámetros pero de la zona completa left o right, o del sistema total.
Cada uno de estos controles define un valor virtual, y la suma de todos ellos dará la resultante final que corresponda a cada canal. Este valor final de cada parámetro puede ser visualizado en la ventana específica de cada amplificador, como ya vimos anteriormente. Por ejemplo, si abrimos la ventana de uno de nuestros amplificadores, y nos vamos a la sección ganancia, podremos ver que en la celda total de cada canal, figura el valor de ganancia final que se aplicará teniendo en cuenta todos los pasos de ganancia. Si modificamos, por ejemplo, el valor de ganancia de un grupo de control que afecte a nuestro amplificador, podremos ver directamente el resultado final. Es importante saber que los grupos de control definen unos valores virtuales de delay o ganancia que se aplican directamente sobre los amplificadores conectados, en tiempo real, siempre y cuando esté seleccionada la opción Real Time del menú Control Groups. Esta opción está configurada de esta manera por defecto, pero es posible desactivarla. En caso de que no se trabaje en tiempo real, podremos enviar los valores configurados en los grupos de control usando el botón Update All del menú Control Groups. El envío puede llevar un tiempo largo, por lo que aparece en la parte derecha una columna que muestra las colas de envío a cada amplificador. El valor virtual de los grupos de control es un parámetro que solo forma parte de cada proyecto, y que figura en el amplificador como un valor global. Así, no es posible recuperar la estructura total de los grupos de control de un amplificador, a partir de los datos del propio amplificador nada más, siendo necesario siempre disponer del fichero de proyecto para su configuración. Este valor virtual se podrá poner a cero de dos maneras, cargando directamente un preset de entrada o salida desde el propio amplificador, o pulsando sobre el icono Reset All del menú Control Groups. Esto nos reiniciará los valores de todos los controles virtuales que tengan los amplificadores, así como los valores de los grupos de control del proyecto actual.